La historia completa del budismo. De Siddhartha a un fenómeno global. Prepárate para una epopeya que cambiará tu visión del mundo. En un viaje a través de la historia, la filosofía y la ciencia, descubrirás los secretos de una de las tradiciones más influyentes de la humanidad. Si estás listo para esta inmersión profunda, dale me gusta, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y compártelo con quienes buscan sabiduría en un mundo caótico. La semilla original. El legado del príncipe Siddhartha. C. 563-483 a.C. El contexto de la inquietud espiritual en la antigua India. Para entender el nacimiento del budismo, es crucial sumergirse en el crisol cultural y espiritual de la India del siglo VI a.C., una era de turbulencia intelectual, donde el aire olía a incienso de rituales védicos y el sonido de himnos resonaba en los templos. Esta época estuvo marcada por el declive de la ortodoxia védica, un sistema rígido dominado por los brahmanes, con rituales complejos, sacrificios a los dioses y un sistema de castas que estratificaba la sociedad como las capas de una pirámide inquebrantable. Ese modelo ya no resonaba con una parte creciente de la población, que cuestionaba su relevancia en un mundo de desigualdades. Una ola de nuevos pensadores, conocidos colectivamente como el movimiento Shramana, emergió de las orillas de los ríos Ganges y Yamuna, rechazando la autoridad sacerdotal y buscando la liberación, moksha, por medio de miéndose, disciplina personal, meditación introspectiva y renuncia a los bienes materiales. El jainismo, con su énfasis radical en la no violencia, ahimsa, evitando incluso pisar insectos, era una de las vertientes más prominentes. Fue en este fértil terreno de búsqueda de salvación individual, donde el cuestionamiento florecía como lotos en aguas turbias, que el budismo nació. La saga del príncipe Siddhartha, vida, lujo y la semilla de la duda. Siddhartha Gautama nació en Lumbini, en el Pinto C, actual Nepal, alrededor del 563 a.C., bajo un cielo estrellado que, según las leyendas, brilló con presagios divinos. Era el hijo de Suddhodana, el líder de la República Shakya, un clan guerrero en las llanuras del norte de la India, y de la reina Maya, cuyo embarazo fue anunciado por sueños de elefantes blancos. La leyenda de su nacimiento está llena de simbolismo. Se dice que llegó al mundo sin dolor, emergiendo del lado derecho de su madre, y dio 7 pasos, declarando su supremacía espiritual. Trágicamente, Maya falleció poco después, creando un aura de destino melancólico. Una profecía en su nacimiento declaró que se convertiría o en un gran rey conquistador, dominando reinos con ejércitos y riquezas, o en un sabio asceta que renunciaría al mundo material. Deseando el camino del poder para su heredero, Suddhodana aisló a Siddhartha en palacios lujosos, donde el aire estaba perfumado con jazmín y sándalo, rodeándolo de graciosas bailarinas, música hipnótica de citares y bellezas efímeras, protegiéndolo de la vista de cualquier forma de sufrimiento, vejez, enfermedad o muerte. Siddhartha se casó con la princesa Yashodhara, una mujer de serena belleza e inteligencia aguda, y tuvo un hijo, Rahula, cuyo nombre significa obstáculo, simbolizando los lazos que lo ataban al mundo. Su vida era una jaula dorada de placeres sensoriales y privilegios reales, pero, en el silencio de las noches, la semilla de la duda ya germinaba en su mente inquieta, susurrando preguntas sobre la fugacidad de la felicidad. Las 4 visiones y la gran partida, el comienzo de la búsqueda. La leyenda más famosa y crucial en la vida de Siddhartha es la de las 4 visiones. Un despertar sensorial que rompió las ilusiones de su aislamiento. A pesar de los intentos de su padre por mantenerlo confinado, Siddhartha, ya adulto, hizo 4 salidas secretas de los portones del palacio, acompañado solo por su leal cochero, Channa,
cuyos cascos de caballo resonaban en las polvorientas carreteras. En cada salida, presenció una realidad humana que lo impactó profundamente, como rayos cortando la oscuridad de su ignorancia. 1. Un hombre viejo. Siddhartha nunca había visto la vejez, la imagen de un cuerpo decrépito, con la piel arrugada como corteza de árbol seca, sin dientes y con la espalda encorvada bajo el peso de los años, lo confrontó con la inevitabilidad de la degeneración física, haciéndole cuestionar: ¿me pasará esto a mí? 2. Un enfermo. La visión de un hombre débil, temblando de fiebre y dolor, con el sudor perlado en la frente y gemidos resonando en el aire cálido, le reveló la universalidad de la enfermedad, una debilidad de la que ni los reyes escapan. 3. Un cadáver. El shock de un cuerpo inerte, envuelto en telas blancas y siendo preparado para la cremación en una pira humeante, lo hizo confrontar la certeza de la muerte, el olor a humo mezclándose con su horror. 4. Una seta. Por último, la visión de un monje, sereno, con ojos tranquilos y un simple manto, sentado en meditación bajo un árbol, renunciando al mundo material para buscar la paz interior, le mostró a Siddhartha que existía un camino para la liberación del sufrimiento, un sendero de sencillez en medio del caos. Profundamente conmovido por estas revelaciones, que resonaban en su alma como una campana distante, Siddhartha, a los 29 años, decidió abandonar su vida de príncipe en un evento conocido como la Gran Partida. Al amparo de la noche, cruzó los silenciosos pasillos del palacio, deteniéndose para una última mirada a Yashodhara y Rahula dormidos, con el corazón oprimido por la culpa y el amor. Con lágrimas en los ojos, montó en su caballo y partió hacia el bosque oscuro, cortándose el cabello largo como símbolo de renuncia. Durante 6 años, se sometió a prácticas ascéticas extremas, ayunando hasta que su piel se tensó sobre sus huesos, privando a su cuerpo de comodidad bajo el sol abrasador y las lluvias torrenciales. Sin embargo, se dio cuenta de que la automortificación no lo llevaba a la verdad, solo debilitaba su mente como una hoja sin filo. Abandonó ese camino extremo y aceptó un cuenco de arroz con leche, ofrecido por una aldeana compasiva llamada Sujata, cuyo simple gesto lo inspiró a darse cuenta del valor del camino del medio, un enfoque equilibrado entre el hedonismo palaciego y la automortificación ascética, que busca la disciplina sin extremismos, como un arco tensado en la medida justa. Cranes. El despertar, bajo el árbol Bodhi. Las 4 nobles verdades. Finalmente, a los 35 años, Siddhartha se sentó bajo una higuera sagrada en Bodh Gaya, en el actual estado de Bihar, donde las hojas susurraban al viento como secretos ancestrales, y juró no levantarse hasta alcanzar la iluminación. Esta fue la noche de su gran lucha final, una batalla interna bajo la luna llena. Enfrentó las tentaciones y los miedos proyectados por Mara, el demonio que simboliza el ego, las ilusiones y los deseos, visiones de hermosas bailarinas, ejércitos furiosos y dudas corrosivas. Siddhartha resistió con serenidad inquebrantable, tocando la tierra como testigo de su determinación, y al amanecer, con el sol dorado rompiendo el horizonte, comprendió la verdadera naturaleza de la realidad. Alcanzó el estado de Bodhi, despertar, convirtiéndose en Buda, el iluminado, con una claridad que disipó las sombras de la ignorancia. El núcleo de su iluminación fue la comprensión de las 4 nobles verdades, la columna vertebral de toda la enseñanza budista, reveladas como insights, profundos en medio de la quietud. 1. La verdad del sufrimiento, dukkha. La vida en su esencia es insatisfactoria y está permeada de sufrimiento, como un río que nunca deja de fluir. Esto incluye no solo el dolor físico y emocional, sino también la impermanencia de todas las cosas, la ansiedad existencial
y la insatisfacción inherente al apego. 2. La verdad del origen del sufrimiento. Samudaya. La causa del sufrimiento es el deseo y el apego, taña, a cosas impermanentes, como llamas que consumen leña seca, alimentando un ciclo de ilusiones. 3. La verdad de la cesación del sufrimiento. Nirodha. El sufrimiento puede extinguirse, eliminando la causa raíz del apego. El estado de nirvana es la cesación final de ese sufrimiento, una paz profunda como un lago sin ondas. 4. La verdad del camino a la cesación. Magga. El camino a la cesación del sufrimiento es el óctuple sendero, un camino de 8 prácticas interconectadas que representan la sabiduría, la conducta ética y la disciplina mental, guiando como una brújula en la oscuridad. Visión correcta. Comprender las 4 nobles verdades con claridad intelectual. Intención correcta. Cultivar intenciones de no violencia, compasión y no apego, plantando semillas de bondad. Habla correcta. Abstenerse de mentir, calumniar, usar palabras groseras y chismorrear, hablando con verdad y amabilidad. Acción correcta. Abstenerse de matar, robar y tener una conducta sexual inapropiada, viviendo con integridad. Medio de vida. Correcto. Ganarse la vida de forma ética, sin dañar a otros seres, eligiendo oficios armoniosos. Esfuerzo correcto. Cultivar estados mentales saludables y eliminar los insalubres, como un jardinero podando hierbas. Atención plena correcta. Estar consciente y presente en el momento, observando la respiración y los pensamientos sin juzgar. Concentración correcta. Practicar la meditación para alcanzar la claridad y la serenidad mental, enfocándose como una llama estable. Los primeros discípulos y la formación de la Sangha. Después de su iluminación, Buda dudó en enseñar lo que había comprendido, pues su profundidad parecía más allá de la comprensión humana común, como una montaña invisible en la niebla. A pedido del dios Brahma, que apareció en una visión suplicante, accedió a compartir su sabiduría. Su primer sermón, conocido como el Sermón de Benares, tuvo lugar en el Parque de los Ciervos en Sarnath, cerca de Varanasi, donde el aire estaba cargado con el perfume de las flores silvestres. Dirigido a los 5 ascetas que habían sido sus compañeros en prácticas extremas, este evento marcó el inicio de la rueda del Dharma, resultando en la conversión de sus antiguos amigos y en el nacimiento de la Sangha, la comunidad monástica budista, un refugio de mentes unidas en la búsqueda de la verdad. El mensaje de Buda era radicalmente inclusivo, rompiendo con las jerarquías de castas que dividían a la sociedad india como muros invisibles. Admitió seguidores de todas las clases sociales, de reyes a mendigos, y crucialmente, permitió que las mujeres formaran su propia orden de monjas, la Bhikkhuni Sangha, bajo el liderazgo de su tía y madrastra, Mahapajapati Gotami. Esa decisión fue pionera. Mahapajapati, una mujer de determinación inquebrantable, lideró a un grupo de seguidoras que caminaron, descalzas hasta Buda, con la cabeza rapada y simples mantos, implorando por la igualdad espiritual. Después de reflexionar, Buda concedió, reconociendo el potencial de las mujeres para la iluminación, aunque con reglas adicionales para su protección. Figuras como la monja Kema, conocida por su aguda sabiduría, y Upalavana, con profundos poderes meditativos, se convirtieron en ejemplos de empoderamiento femenino en el budismo inicial. Durante los siguientes 45 años, Buda viajó incansablemente por pueblos y bosques, enseñando con parábolas sencillas y con pasión infinita, estableciendo la base de una filosofía que transformaría Asia y, más tarde, el mundo entero. La consolidación y las ramificaciones en la India, c. 483 a.C., 500 d. El post-parinirvana,
la preservación de las enseñanzas. Con la muerte de Buda, su parinirvana, la muerte final de un ser iluminado, en Kushinagar alrededor del 483 a.C., bajo un árbol de sal florecido donde se recostó pacíficamente, sus enseñanzas no desaparecieron como humo en el viento. Poco después, se celebró el primer concilio budista. En Rajagrija, una cueva húmeda en las colinas, 500 arhats, monjes iluminados, se reunieron bajo el liderazgo de Mahakasyapa para recitar y codificar las palabras de Buda. Fue una tarea monumental, basada en la memoria colectiva pura. El monje Upali recitó el Pinu Vinaya Pitaka, las reglas monásticas, guías para una vida armoniosa en la Sangha, y Ananda, primo y asistente, personal de Buda con su memoria prodigiosa, recitó el Sutta Pitaka. Los discursos, llenos de metáforas vivas. Este trabajo oral formó la base de lo que se convertiría en el canon budista, el primero de los 3 cestos de textos sagrados, Tripitaka, preservados como tesoros en hojas de palmera. Los primeros cismas y la era de oro de Ashoka. El siglo siguiente fue testigo de las primeras fisuras en la unidad de la Sangha, como grietas en una roca antigua. El Ponti, segundo concilio budista, celebrado en Vaishali alrededor del 383 a.C., fue convocado para resolver controversias sobre la disciplina monástica, como el uso de dinero o prácticas relajadas. El cisma principal ocurrió entre el grupo de los Stavira Nikaya, Escuela de los Ancianos, que defendía una interpretación estricta del Vinaya para mantener la pureza original, y la Mahasanghika, Gran Comunidad, que buscaba un enfoque más liberal e inclusivo. Este cisma, aunque aparentemente menor en ese momento, plantó las semillas para el desarrollo de las futuras grandes escuelas del budismo, reflejando debates eternos sobre tradición versus adaptación. El punto de inflexión definitivo fue la ascensión del emperador Ashoka, c. 268-232 a.C., del vasto imperio Maurya, que se extendía como un manto sobre la India. Después de la sangrienta batalla de Kalinga, donde ríos de sangre mancharon los campos y el aire resonaba con lamentos de miles de muertos, Ashoka fue consumido por un profundo remordimiento, convirtiéndose al budismo como un acto de redención. Su conversión no fue un simple acto de fe personal, sino una política de Estado transformadora. Se convirtió en un mecenas ferviente, utilizando el poder de su imperio para propagar el Dharma a través de edictos grabados en pilares de piedra pulida, erigidos en carreteras concurridas. Esos pilares, inscritos en múltiples idiomas, predicaban la tolerancia religiosa, la no violencia y la moralidad cotidiana, como cuidar de los animales y respetar a los ancianos. Ashoka patrocinó el Tercer Concilio Budista, en Pataliputra, que resolvió disputas doctrinales y purificó la Sangha de elementos corruptos. Lo más importante, envió misioneros a todas partes de su imperio, y más allá, incluyendo a su propio hijo, Mainda, y a su hija, Sangamita, una mujer pionera que llevó reliquias sagradas y la orden de las monjas a Sri Lanka, consolidando el budismo Theravada allí. Bajo Ashoka, el budismo se transformó de una secta regional en una religión panindia e internacional, con estupas erigidas como monumentos de paz. El nacimiento del gran vehículo, Mahayana. Alrededor del siglo I a.C., en parte a partir de las ideas innovadoras de la Mahasanghika, surgió el budismo Mahayana, gran vehículo, un movimiento que representó un cambio filosófico y religioso radical, como un árbol que se ramifica de raíces antiguas. Introdujo nuevos conceptos y textos sagrados, conocidos como Sutras Mahayana, como el Sutra del Loto con sus parábolas poéticas, el Sutra de la Perfección de la Sabiduría, que explora la vacuidad, y el Sutra de la Tierra Pura, que promete la salvación devocional. Los principales puntos de innovación fueron:
El ideal del Bodhisattva. En contraste con el ideal del Arhat del budismo Theravada, que busca la iluminación individual como un ermitaño solitario, el Bodhisattva es un ser iluminado que elige posponer su propia liberación final, nirvana, para permanecer en el ciclo de reencarnación, samsara, y ayudar a todos los seres sintientes, ejemplificando la compasión universal como una madre que protege a sus hijos. La noción de vacuidad, shunyata. La filosofía central del Mahayana es la vacuidad, enseñada por pensadores como Nagarjuna, que argumentaba que todos los fenómenos, incluido el yo, carecen de una existencia inherente y fija, existiendo solo en virtud de la interdependencia y las relaciones causales, como reflejos en un espejo vacío. La multiplicidad de Budas. El Mahayana introdujo una visión cósmica expansiva, con innumerables Budas y Bodhisattvas en diferentes universos y realidades, como el Buda Amida, de la tierra pura, el Buda de la medicina, sanador de aflicciones, y el Bodhisattva de la compasión, Avalokiteshvara, frecuentemente representado como femenino en formas como Guanyin en China. Esta devoción a figuras celestiales hizo que el Mahayana fuera accesible para los laicos, no solo para los monjes, democratizando la práctica espiritual. Las mujeres desempeñaron roles cruciales en el Mahayana, con diosas y bodhisattvas femeninas que simbolizaban la sabiduría suprema, como Prajna Paramita, la madre de la sabiduría, y Tara, protectora compasiva, inspirando a las devotas a ver lo femenino como un vehículo de iluminación. El florecimiento en Gandhara y el Imperio Kushan. El Imperio Kushan, siglos I-III después de Cristo, que se extendía desde la India hasta Asia Central como un puente cultural, fue un centro de intensa actividad budista, donde las caravanas de la Ruta de la Seda traían ideas y mercancías. En la región de Gandhara, actual Pakistán y Afganistán, la fusión del arte budista con la cultura greco-romana, legada por Alejandro Magno, dio lugar a las primeras representaciones antropomórficas de Buda. Antes de eso, Buda solo se representaba con símbolos abstractos, un árbol bodhi, una huella vacía simbolizando su ausencia. Las estatuas de Buda de Gandhara, con minores características griegas como la toga drapeada, el cabello ondulado en rizos y los ojos expresivos, influyeron en todo el arte budista posterior en Asia, dispersándose como semillas al viento. El rey Kanishka, un gran mecenas con una visión cosmopolita, convocó el IV Concilio Budista en Cachemira, que ayudó a cimentar la escuela Sarvastivada, una vertiente analítica del budismo indio, compilando textos en sánscrito. Para ilustrar las diferencias entre las principales escuelas budistas que surgieron en esta era, aquí está una tabla comparativa. Aspecto, Theravada, vehículo de los ancianos, Mahayana, gran vehículo, Vajrayana, vehículo del diamante. Origen y enfoque. Más antigua, enfatiza enseñanzas originales de Buda, se enfoca en la iluminación individual, Arhat. Surgió como una expansión, enfatiza la compasión universal y los bodhisattvas. Subtradición del Mahayana, integra el Tantra, rituales y esoterismo. Textos principales: Canon Pali, Tripitaka. Sutras Mahayana, Eja, Sutra del Loto. Tantras y sutras esotéricos. Ideal de iluminación. Arat, liberación personal del sufrimiento. Bodhisattva, pospone el nirvana para ayudar a otros. Siddha, iluminación rápida a través de rituales y prácticas. Meditación, vipassana. Ética estricta, monasticismo. Devoción, meditación, filosofía. De la vacuidad. Mantras, mandalas, visualizaciones, yoga tántrico. Regiones principales: Sri Lanka, Sudeste Asiático, China, Japón, Corea.
Tíbet, el Himalaya. Visión del Buda. Histórico, profesor humano. Cósmico, múltiples Budas. Energético, unido a deidades. Esta tabla destaca cómo cada escuela se construye sobre la anterior, con Theravada como base, Mahayana añadiendo capas de compasión y Vajrayana incorporando elementos místicos. La gran diáspora. El Sin. Budismo se vuelve global. C. 100 años de Cristo. 1200 de Cristo. La ruta del sur. El budismo Theravada en el sudeste asiático. La misión de Ashoka consolidó el budismo en Sri Lanka, donde la Sangha se estableció firmemente en monasterios rodeados de palmeras ondulantes. El Canon Pali fue escrito por primera vez en el siglo I a.C., preservando la forma más antigua de las enseñanzas de Buda en hojas de palmera inscritas con tinta duradera. Sri Lanka sirvió como bastión del budismo Theravada, desde 1900, donde se expandió a Myanmar, Tailandia, Laos y Camboya, a través de rutas marítimas agitadas por los monzones. En estos países, el monje se convirtió en una figura central y venerada, vistiendo mantos de azafrán y liderando comunidades. La meditación vipassana, insight y samatha, tranquilidad, se convirtieron en prácticas centrales para alcanzar la iluminación, con retiros en bosques silenciosos. Los reyes y las monarquías eran los principales mecenas, construyendo pagodas relucientes y templos magníficos como el icónico Angkor Wat, en Camboya, un vasto complejo de torres esculpidas que atestigua la fusión de la cultura Khmer con el budismo y el hinduismo, donde dioses y bodhisattvas danzan en bajorrelieves. Las mujeres en el Theravada histórico enfrentaron limitaciones, pero figuras como Sanghamita plantaron semillas de inclusión, lo que llevó a la formación de órdenes de monjas que, aunque disminuidas con el tiempo, están siendo revividas hoy. La Ruta del Norte. La Sin marcha por la Ruta de la Seda. A partir del siglo I a.C., el budismo Mahayana viajó por la Ruta de la Seda, una red de caminos polvorientos a través de desiertos abrasadores y montañas nevadas, entrando en China en los lomos de camellos de mercaderes. La traducción de textos budistas al chino fue una tarea hercúlea, con monjes como Xuanzang, que viajó 16 años por la India, enfrentando bandidos y nevadas, y Faxian, que trajeron sutras preciosos, mientras que traductores como Kumarajiva, un erudito multilingüe, trabajaban incansablemente en cuevas iluminadas por lámparas. El sincretismo inicial con el taoísmo, al ver el nirvana como el no ser taoísta, fue crucial para su aceptación, pero con el tiempo, el budismo chino creó sus propias escuelas distintivas. La escuela Chan, conocida como Zen en Japón, enfatizaba la meditación, zazen, sentada en cojines de paja, y la iluminación directa a través de la experiencia cotidiana, rechazando la dependencia excesiva de los textos. La leyenda de Bodhidharma, el monje indio barbudo que supuestamente llevó el Chan a China después de 9 años meditando en una cueva, es central, con su enseñanza de una transmisión especial fuera de las escrituras. La escuela. Tierra pura. Se centró en la salvación a través de la devoción al Buda Amida, recitando su nombre, Nembutsu, en templos llenos de incienso, prometiendo renacer en una tierra pura, de felicidad eterna. Su simplicidad la hizo extremadamente popular entre las masas campesinas. La dinastía Tang, 618-907 d.C., fue la Edad de Oro del budismo chino, con el apoyo imperial que construyó miles de monasterios de madera tallada y altas pagodas. Sin embargo, la religión sufrió persecuciones esporádicas, siendo la más severa la de 845 d.C., bajo el emperador Wuzong, que destruyó más de 4.000 monasterios en una furia iconoclasta, debilitando las escuelas y forzando al budismo a volverse más discreto y integrado en la sociedad laica. En Asia Central, en 1900, regiones como Bamiyan, Afganistán,
Estatuas colosales de Buda esculpidas en acantilados arenosos servían como faros para los peregrinos, hasta su trágica destrucción en tiempos modernos. El alma budista en Japón. Desde China, el budismo llegó a Coreas alrededor del siglo IV d.C., convirtiéndose en la religión de Estado en reinos como Silla, donde los templos con tejados curvos salpicaban las montañas. Desde Corea, fue introducido en Japón, en el siglo VI d.C., a través de emisarios diplomáticos. El príncipe Shotoku, un regente visionario y erudito, promovió activamente la fe, construyendo el templo de Horyuji, el más antiguo de madera del mundo, con sus elegantes columnas y tejados escalonados. En Japón, el budismo floreció y se ramificó en escuelas únicas, sincretizándose con el sintoísmo nativo. El Zen, traído por monjes como Eisai, influyó en la cultura profundamente, desde la ceremonia del té, donde cada gesto es un acto consciente, hasta las artes marciales, como el kendo, y la arquitectura minimalista de los jardines de rocas, y el amidismo, Hodoshu, fundado por Honen, que se convirtió en la secta más popular, prometiendo la salvación a todos los que recitaran el nombre de Buda Amida en medio de terremotos y tsunamis, ofreciendo esperanza en un archipiélago volátil. Las mujeres en el budismo japonés, como la emperatriz Komyo, fundaron templos y hospicios, destacando el papel femenino en la caridad y la devoción. El vehículo del Zoo. Diamante en el Tíbet. La llegada del budismo al Tíbet fue un proceso único y místico, como la nieve que cae en picos remotos. Introducido en el siglo VII d.C. por reyes como Songtsen Gampo, que se casó con princesas budistas de China y Nepal, el budismo tibetano combinó las enseñanzas Mahayana con elementos de la religión chamánica local, Bon, incorporando espíritus de las montañas y rituales ancestrales. La figura central fue el maestro indio, Padmasambhava, siglo VIII d.C., conocido como Gurú Rinpoche, que según la leyenda, voló al Tíbet en un tigre y subyugó a los demonios locales con poderosos mantras, integrándolos en el panteón budista como protectores. El budismo tibetano es conocido como Vajrayana, vehículo del diamante, con énfasis en rituales tántricos, mantras resonantes, visualizaciones de deidades coloridas y el uso de intrincados mandalas, círculos de arena pintada que representan el universo, para alcanzar la iluminación acelerada. El linaje del Dalai Lama, visto como la reencarnación del Bodhisattva de la compasión, Avalokiteshvara, surgió en el siglo XIV, uniendo el país bajo una teocracia espiritual en Lhasa, donde el Palacio Potala se alza como una fortaleza blanca en las montañas. En el Vajrayana, formas femeninas como Tara y Vajrayogini representan la sabiduría primordial, empoderando a las mujeres en las prácticas tántricas. El declive en la India y la consolidación en el extranjero, c. 1200-1900. El siglo XIII marcó el 1901, trágico y casi total desvanecimiento del budismo de su tierra natal, como una llama extinguida por fuertes vientos. Varios factores contribuyeron a ello. El renacimiento del hinduismo. El movimiento devocional Bhakti, con poetas como Kabir y Mirabai cantando himnos emocionales a dioses personales, popularizó el hinduismo e hizo que la búsqueda de la salvación fuera más accesible y emocional. La inclusión de Buda como uno de los 10 avatares del dios Vishnu, aunque honraba su figura, en 1500, la práctica lo absorbía en la tradición hindú, quitándole la distinción como una religión separada, transformando estupas en templos. La invasión musulmana. Las invasiones de los ejércitos musulmanes, particularmente los turcos bajo Mahmud de Ghazni y más tarde los mogoles, a partir del siglo XII, fueron devastadoras,
saquearon y destruyeron los grandes monasterios budistas, que, a diferencia de los templos hindúes fortificados, eran centros abiertos de aprendizaje, y universidades, legendarias como Nalanda, un vasto complejo con bibliotecas que ardieron durante meses, y Vikramashila, la comunidad monástica, el núcleo de la transmisión del conocimiento budista, fue aniquilada en masacres, y sin el apoyo de los monjes, el budismo indio simplemente se desintegró, dejando reliquias enterradas. Fuera de la India, sin embargo, el budismo se consolidó como raíces profundas en suelo nuevo. El Theravada en el sudeste asiático y el Mahayana en Asia Oriental y Central se convirtieron en parte integral de la identidad nacional y cultural, influyendo en el arte, la literatura y la gobernanza. El período del colonialismo europeo, siglos XIX y XX, representó un nuevo desafío, pero también una oportunidad. Los misioneros cristianos y las potencias coloniales, como los británicos en Sri Lanka y los franceses en Vietnam, intentaron suprimir o civilizar el budismo, convirtiendo templos en escuelas. En respuesta, surgieron movimientos de reforma y modernización, como la revitalización de la Sangha en Sri Lanka por Anagarika Dharmapala, que fundó sociedades budistas, y el surgimiento del nacionalismo budista en Myanmar, donde los monjes lideraron protestas contra el yugo colonial, mezclando el Dharma con la identidad política. El budismo contemporáneo y el viaje a Occidente, siglo XX y más allá. El siglo XX fue testigo del renacimiento global del budismo, especialmente en Occidente, donde se presentó no como una religión exótica envuelta en 1900, sino como una filosofía de vida práctica, una psicología de la mente y una herramienta de bienestar mental en un mundo acelerado por la tecnología y las crisis. 1. La llegada a Occidente. El interés occidental en el budismo comenzó en el siglo XIX, con las traducciones de textos budistas por eruditos como Max Müller, que comparaban el Dharma con filosofías griegas. En el siglo XX, las migraciones asiáticas después de la Segunda Guerra Mundial y la guerra en Vietnam, así como la generación beat estadounidense, escritores como Jack Kerouac y Allen Ginsberg inspirados por el Zen, trajeron a los primeros maestros a Europa y Estados Unidos. En los años 60 y 70, el interés por la meditación y la espiritualidad oriental creció durante la contracultura, con festivales y comunas que adoptaban prácticas budistas. Monjes tibetanos, tailandeses y vietnamitas fundaron centros de meditación en las grandes ciudades occidentales, como la Insight Meditation Society en 1906, Massachusetts, donde los cojines de Zafu acogen a practicantes modernos. Las mujeres occidentales han sido líderes en este movimiento, reviviendo órdenes de monjas y enseñando, como Pema Chodron, una monja tibetana estadounidense, cuyos libros sobre el miedo y la compasión venden millones. 2. La causa tibetana y el Dalai Lama. La invasión china del Tíbet en 1950 y la subsiguiente represión, con monasterios destruidos y monjes exiliados, fueron trágicas, pero paradójicamente le dieron al budismo tibetano una visibilidad global. El crotonoceto Dalai Lama, Tenzin Gyatso, huyó a la India en 1959 en una peligrosa travesía por los Himalayas y se convirtió en una figura de destaque mundial. Su carisma, sentido del humor y su mensaje de paz, compasión y no violencia le valieron el Premio Nobel de la Paz en 1989 y lo transformaron en uno de los líderes espirituales más influyentes de la actualidad. La causa tibetana globalizó el budismo, y el Dalai Lama pasó a representar no solo al Tíbet, sino la esencia misma de una religión pacífica y altruista. 3. El budismo en el siglo XXI. Desafíos, tecnología y adaptación. El budismo de hoy es un fenómeno global complejo y multifacético, con una población estimada de unos 6.000 millones de adeptos, principalmente en Asia,
pero con un crecimiento acelerado en Occidente. Enfrenta tanto desafíos como oportunidades en una era de cambios. Diálogo con la ciencia y la psicología. El budismo encontró un terreno fértil de diálogo con la ciencia occidental. La neurociencia estudia los efectos de la meditación en el cerebro, comprobando que prácticas como el mindfulness pueden alterar la estructura cerebral y reducir el estrés. Científicos como el neurobiólogo Richard Davidson colaboraron con el Dalai Lama en investigaciones, revelando que la meditación de la compasión puede generar ondas cerebrales de felicidad. La física cuántica y la cosmología encuentran paralelos en conceptos budistas de interdependencia y vacuidad, suñata, donde la realidad no es fija. La psicología moderna, en particular, ha incorporado la atención plena, mindfulness, como una práctica terapéutica para los trastornos de ansiedad y depresión, separada de su contexto religioso. El budismo comprometido. A partir de figuras como el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, que acuñó el término, y el propio Dalai Lama, surgió el movimiento del budismo comprometido. Busca aplicar los principios budistas de compasión y no violencia para resolver problemas sociales y ambientales, como la pobreza, la guerra y el calentamiento global, mostrando que el budismo no se trata solo de la liberación individual, sino del bienestar colectivo. Organizaciones como la Buddhist Peace Fellowship y proyectos de reforestación en Tailandia, liderados por monjes, ejemplifican esta tendencia. El budismo digital y secular. Una tendencia creciente en Occidente es el budismo secular, o mindfulness, que adopta la práctica meditativa y la filosofía budista de forma desvinculada de las creencias religiosas, como la reencarnación o el karma. Aplicaciones de meditación como Headspace y Calm han hecho que la atención plena sea accesible para millones de personas, centrándose en los beneficios para la salud mental. Al mismo tiempo, el diálogo entre el budismo y la inteligencia artificial, IA, crece, con científicos que exploran cómo la IA puede modelar la mente y cómo los principios budistas pueden guiar la ética de la tecnología. Política y nacionalismo budista. El budismo aún enfrenta desafíos políticos. En Myanmar, antigua Birmania, el nacionalismo budista extremista, liderado por monjes, se ha utilizado para justificar la persecución de la minoría musulmana Rohingya. China continúa reprimiendo el budismo en el Tíbet y controlando los monasterios budistas chinos, tratando de nombrar a sus propios Dalai Lamas para socavar la autoridad espiritual tibetana. Estos conflictos muestran que la ideología religiosa, incluso una de paz, puede ser politizada de forma peligrosa. La eternidad de una idea y la promesa de un futuro. La historia del budismo es la historia de la transformación. Comenzó con un hombre que, en una época de dioses y rituales, buscó la verdad dentro de sí mismo. De un conjunto de enseñanzas orales, se convirtió en una religión global, adaptándose a imperios, idiomas y culturas. Aunque desapareció de su tierra natal bajo la presión de las invasiones y el resurgimiento del hinduismo, floreció en el exilio, encontrando nuevos hogares en todo el continente asiático. Hoy, en la era de la globalización y la tecnología, continúa adaptándose, dialogando con la ciencia y ofreciendo un mensaje atemporal de compasión, ecuanimidad y liberación del sufrimiento. El legado del budismo no se encuentra solo en los templos dorados del sudeste asiático o en las montañas nevadas del Tíbet, sino en la mente y el corazón de millones de personas que, de una forma u otra, han aprendido a vivir con más atención plena, más compasión y menos apego. Si esta inmersión profunda en la historia del budismo te ha inspirado y transformado, demuestra tu apoyo. Dale me gusta a este contenido, suscríbete al canal para más sagas épicas y compártelo con todos los que anhelan conocimiento que cambia vidas. El budismo es la saga de una mente que, al despertar del sueño de la ilusión,
encontró el camino de regreso al hogar interior, un camino que te espera para ser recorrido.